Cuando hablamos de régimen político, lo que estamos pensando es cómo se distribuye el poder. Y eso, a mi juicio, es lo más importante en una constitución. ¿Por qué es lo más importante en lugar de los derechos, por ejemplo, u otras cosas? Porque si el sistema político funciona mal, el resto del entramado se cae. Podemos declarar muchos derechos, pero si el sistema no funciona bien, eso es ilusorio, no se pueden garantizar. Se ha dicho que el régimen político es la sala de máquinas, es lo que echa a andar, lo que permite que funcione el sistema. Lo que tenemos que mirar entonces es el juego de poder, los contrapesos, las atribuciones básicamente de tres órganos en el proyecto de constitución. El o la presidente de la República, el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. Se discutió mucho qué régimen político iba a haber. En algún momento incluso existió el temor de que no se llegara a nada y que hubiese una constitución sin régimen político, lo que no se sostenía. ¿Y por qué se discutió tanto? Porque es un tema muy complejo. Entre las alternativas que se descartaron, que es la que a mí personalmente me parecía mucho mejor, es el sistema semipresidencial. ¿Por qué el semipresidencial? Porque nos permitiría haber salido del presidencialismo exagerado que tenemos en Chile, distribuir el poder de mejor manera, darle mejor poder al Parlamento o Congreso Nacional, pero con algunos resguardos institucionales que no están en el actual sistema. ¿Por qué digo que no están? Se mantiene el sistema presidencialista, pero a la vez se instala una de las cámaras del Parlamento, que se denomina ahora el Congreso de Diputados y Diputadas, tremendamente poderoso. Y vamos a explicar por qué. Hay que ver el juego de varias instituciones. Uno, el sistema de dominio legal mínimo o dominio legal máximo. Lo que se consagra en el proyecto es el mínimo, es decir, hay una serie de materias que pueden ser reguladas por ley, solo por ley, y otro conjunto de materias que pueden ser reguladas por ley o vía decreto, es decir, que las regula el presidente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un apuro, una suerte de carrera por regular primero. Si lo regula la ley, eso queda congelado, el presidente no puede regularlo. Pero si lo regula el presidente, eso queda así, mientras no se dicte una ley. Siempre va a primar la ley. Entonces vamos a tener esta carrera. Lo más probable es que gane la presidencia de la República. Es más fácil dictar un decreto que una ley, pero poco tiempo después o años después se puede dictar una ley para revertir, para dar vuelta a esa regulación. Entonces va a haber una sobreregulación legal para poder revertir decisiones presidenciales y una confusión respecto de si esto está o no está regulado vía decreto, vía ley. Eso va a ser difícil para los operadores del sistema jurídico. Otra cuestión que hay que mirar son el sistema de urgencias. Actualmente, la Presidencia de la República puede poner urgencias, es decir, plazos para que el Congreso Nacional tramite una determinada ley. Las urgencias no desaparecen, se mantienen, pero pueden ser establecidas tanto por el Congreso de Diputados y Diputadas como por la Presidencia de la República. Entonces vamos a tener ahí de nuevo un choque. Esto tiene urgencia de 30 días o tiene 10 días o tiene por un lado y no la tiene por el otro. Entonces, ¿cuál es la urgencia que prima? Ahí va a haber un problema de desorden. Otra cuestión que hay que mirar con cuidado también es la desaparición de las leyes de iniciativa exclusiva que se reemplazan por las leyes de concurrencia presidencial. Pero no es solamente un cambio de nombre, hay un cambio importante en el significado de lo mismo. Leyes de iniciativa exclusiva es una institución muy antigua que en Chile se fortaleció en la década de los 60, 70, la reforma constitucional fue en 1970, se fortaleció para que el gobierno pudiese manejar de mejor manera el control presupuestario. Es decir, todo lo que irrogue gastos del fisco se aprueba por ley, pero la idea de dictar esa ley tiene que venir del presidente de la República. Se cambia por la ley de concurrencia presidencial. Es decir, la iniciativa no necesariamente es presidencial, puede haber una iniciativa parlamentaria, se puede discutir en la comisión, pero no se puede llegar a discutir en la sala o no se puede aprobar si el presidente o presidenta de la República no le da su patrocinio. Incluso podrían retirarse este patrocinio. La presidencia le da el patrocinio, días después, meses después, lo retira y la ley ya no puede seguir tramitándose. Pensemos qué pasa si la ley ya se tramitó y lo que falta es el último paso, la publicación.
Vamos a tener el absurdo de una ley aprobada por el Congreso que no se va a poder publicar. Eso, como digo, no es lo mismo que leyes de iniciativa exclusiva. Permite que los parlamentarios presenten iniciativas sobre cuestiones presupuestarias y otras, no la ley de presupuestos, pero cuestiones con incidencia presupuestaria, si bien la presentan, pero va a entrar en este juego con la presidencia de la República, y eso es lo que se ha dicho, que puede prestarse para muchas presiones de los parlamentarios. Hay que tener ojo con esto, sobre todo en periodos electorales. Podemos tener al presidente candidato, a los diputados o a los representantes territoriales candidatos o candidatas al mismo tiempo que hacen este juego de las leyes de concurrencia presidencial versus presentar una iniciativa. Otra cuestión importante a mirar es el veto. El veto puede ser total o parcial, se veta la totalidad de la ley, se veta una parte de la ley. El veto parcial prácticamente desaparece, ¿eh? Se mantiene, pero en la práctica yo sostengo que desaparece porque el Parlamento puede pasar sobre el veto con mayoría simple, es decir, la misma mayoría con que ya había aprobado la ley. Lo aprueba, el presidente la veta y la vuelve a aprobar. Entonces, darle más tiempo, pero no es un real veto. Se mantiene si el veto total, aunque se rebaja, y eso me parece positivo, se rebaja el quórum de insistencia de 2/3 a 3/5. Existe un tipo de ley que no existe ahora, son las leyes de acuerdo regional. ¿Qué quiere decir esto? La regla general de la ley es que se tramita solo por el Congreso de Diputados y Diputadas, no interviene la Cámara de las Regiones. ¿Cuándo interviene? Cuando las leyes son de tipo acuerdo regional. Ahora, ¿cuáles son? Hay un listado bastante largo y esto en la convención se discutió mucho y se fueron agregando cada vez mayor cantidad de materias, pero no están todas las materias relevantes. A mi juicio, lo clave aquí son los derechos fundamentales. Hay algunos pocos derechos fundamentales que deben ser regulados por leyes de esta naturaleza, pero no todos. Y eso me parece a mí que hay que poner atención y puede ser peligroso el juego entre la Cámara y el Congreso. Todo este juego hace, a mi juicio, que el poder real, si hacemos esta mirada presidencia, Congreso de Diputados y Diputadas, Cámara de las Regiones, el poder real va a estar concentrado en el Congreso de Diputados y Diputadas. Órgano que no conocemos, pero que es muy similar en su estructura a la actual Cámara de Diputados y Diputadas. Es un órgano que ha sido cuestionado, si uno mira el comportamiento del Senado con la Cámara. La verdad es que la Cámara deja bastante que desear con la tramitación, las discusiones, el tipo de iniciativa. En las cámaras, por ejemplo, nació la idea de los retiros, que a mi juicio le ha hecho bastante daño a la economía y al sistema de funcionamiento de las potestades de distintos órganos estatales. ¿Por qué digo que se concentra ahí y no se concentra en la Cámara de las Regiones? Porque en la Cámara de las Regiones solamente inciden algunas leyes que son estas de acuerdo regional. ¿Qué pasa con las otras leyes? La Cámara de las Regiones podría eventualmente revisarla, o sea, puede exigir, se aprobó la ley, puede exigir revisarla, puede introducirle cambios, pero si esos cambios pasan a ser reales sugerencias, porque si después el Congreso de Diputados y Diputadas no acepta esos cambios, va a primar lo que haya aprobado el Congreso de Diputadas y Diputados. Un eventual contrapeso podría ser la Corte Constitucional, pero la verdad es que la Corte Constitucional queda bastante disminuida si la comparamos con el actual Tribunal Constitucional. Disminuida en qué sentido, en que desaparece el control preventivo, es decir, el Congreso de Diputados y Diputadas aprueba una ley inconstitucional, nadie puede frenar la publicación de esa ley porque la Corte Constitucional no puede hacer nada mientras la ley no entre en vigencia. Incluso una vez entrada en vigencia, la Corte Constitucional podría conocer la vía inaplicabilidad o inconstitucionalidad, pero hay un pero importante, eso no puede ser requerido por cualquier persona, solo por la judicatura, un juez o jueza. Una parte en un juicio puede solicitarle al juez o jueza que lo pida, pero queda a criterio en definitiva de la magistratura si se solicita o no. En ese sentido, creo que la Corte Constitucional queda debilitada y no es contrapeso al poder que tiene el Congreso de Diputadas y Diputadas. Entonces, en definitiva, se consagra un régimen presidencial, ¿no? Se mantiene el régimen presidencial, pero el poder real no está en el presidente. Y eso puede hacer un juego
peligroso que redunde en inestabilidad. En los regímenes parlamentarios o semipresidenciales, en que las cámaras tienen mucho poder, hay una serie de mecanismos que permiten salir de los conflictos que se producen. Entonces, si hay un empantamiento en el Congreso no logra avanzar porque no hay una mayoría clara o el Congreso no se entiende con el gobierno y eso también produce un estancamiento, bueno, se puede disolver el Congreso, se pueden llamar elecciones anticipadas. Eso no está en el proyecto. Entonces, se le da poder al Congreso, pero sin mecanismo para permitir avanzar cuando el poder en el Congreso no lleva a salir de problemas claves. Ahora, ¿esto qué riesgo tiene? A mi juicio son dos riesgos, depende de los resultados de las elecciones. Un riesgo es la captura. ¿Qué pasa si un grupo político se hace del control del Congreso de Diputados y Diputadas? Bueno, podrá empezar a aprobar leyes incluso inconstitucionales, no solamente inconvenientes, si tienen mayoría política pueden hacerlo, pero leyes inconstitucionales que vengan a desarmar el sistema, a desconocer derechos. Eso es un riesgo importante. Es difícil, dada la configuración política hoy día, que alguien logre la captura de la Cámara porque hay mucha dispersión política. Pero eso tiene que ver con la fecha de las elecciones que no está definida. Si este Congreso de Diputados y Diputadas se elige junto con la segunda vuelta presidencial, se facilita que alguien la capture. No es automático, no es que con esa fecha se garantice la captura, pero se hace factible. Ese es un riesgo. El segundo riesgo es la gran dispersión que produzca ingobernabilidad. Creo que ese es el riesgo más cierto, en este momento por lo menos, dada la configuración de fuerzas políticas. No está claro el rol de los partidos políticos. No se mencionan en la Constitución. En toda democracia los partidos tienen un rol clave para articular las demandas ciudadanas, para articular el funcionamiento de los órganos del Estado. Los partidos políticos no están regulados, están debilitados. Ya la Constitución del 80 los debilitó, pensemos que se hizo en el contexto de dictadura. Pinochet expresamente dijo que los partidos políticos iban a ser muy poco relevantes, habló de un 0,5%, haciendo alusión que se requería un 0,5% de ciudadanos para constituirlo, en forma irónica, algo muy, muy chiquitito. Y esta Constitución avanza mucho más allá en esa línea e incluso deja de mencionarlo. Se habla de organizaciones políticas, caben ahí por supuesto los partidos, pero pueden caber otros movimientos o lo que sea que no sabemos qué puede ocurrir allí. Entonces, sin partidos políticos fuertes, ¿ya?, con un sistema electoral no definido, ¿ya?, puede haber un sistema electoral que fomente o que permita en forma exacerbada la fragmentación, podemos tener un Congreso de Diputados y Diputadas muy, muy fragmentado. Y eso va a conducir a ingobernabilidad. Ingobernabilidad que no se puede salvar porque no existen los mecanismos de corrección. En ese sentido, reitero que el poder se concentra en el Congreso de Diputados y Diputadas sin los mecanismos de corrección y eso puede conducir a la captura por un sector político o lo que es más factible a una ingobernabilidad que termina afectando como siempre a los sectores más postergados de la sociedad.